Apreciados amigos y hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús. El día de hoy, miércoles, precisamente el día que se llama muchas veces Día de Oración y Testimonios. Fue un nombre que hace mucho tiempo se le puso a la reunión de los miércoles en la noche. Pero hermano, todos los días podemos dar testimonio del poder que hay en Cristo Jesús, de su misericordia, de sus bendiciones, no solamente el día miércoles. Usted puede darle la gloria a Dios todos los días de su vida por todos los motivos que usted tenga, por las bendiciones recibidas, por la salud que el Señor le regala, por cada una de las bendiciones que el Señor nos da, debemos de estar agradecidos. Y bien, hermanos, queremos leer una lectura bíblica antes de leer la palabra de Dios y ya después de enviar saludos a todos nuestros hermanos que se conectan en el internet. Pues vamos a leer la lectura bíblica que lleva por título Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y con estas palabras de la inspiración vamos a ir de rodillas. Los que puedan ir de rodillas, vamos a pedir al Señor su bendición en esta noche. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, en esta noche, Señor, del miércoles 9 de mayo, venimos ante tu presencia dándote gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, queremos pedirte primero que todo el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas. Queremos pedirte, Señor, que limpie nuestro registro en el cielo. Que quede, Señor, allí el perdón que solamente Cristo nos ofrece a través de su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Bendice a tus hijos que están entrando en la cadena en este momento a través de las redes del internet. Que tú les des tu bendición, Señor, una bendición especial por tu hijo Fernando Pacheco. Bendice a tu hijo Fernando Pacheco, su hogar, su esposa Daisy Ávila, bendícela, Padre. También pedimos una bendición especial por el hermano Rafael Estrada. Bendícelo, Señor. Bendice de manera también especial a la hermana Juana López, la hermana Juanita López que se encuentra en el área de Nueva York. Una bendición especial, Padre. La hermana Sandy Berríos también bendícela, Señor. Y cada uno de nuestros amigos en los diferentes lugares, nuestros hermanos, extiéndale la bendición, Padre. La hermana Ruth Hernández, el hermano Edmond Sevilla y su familia. Padre, bendice a cada uno por nombre y por edades. Nuestros hermanos Galvis, el hermano Jaime Galvis y la hermana Margarita Galvis. Concédales tu bendición, Padre. En Carolina del Norte bendice a nuestro hermano Isaías Morales, su esposita Marlene Morales y su cuñada que se llama Lisette Yáñez. Bendícelos, Padre. También cuida de sus vidas, sé con ellos. Y Señor, y en esta noche al abrir tu palabra, envía tu Santo Espíritu para que nos hable con poder y autoridad, nos enseñe lo maravilloso que tu palabra tiene, Padre. Estas lecciones importantes que nosotros debemos traerlas a nuestras vidas, a la vida práctica, para poder alcanzar tus bendiciones. Gracias por tu misericordia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, el título del tema es el carácter probado. Hay una declaración bien importante que hace la sierva del Señor repetidas veces y es que lo único que nosotros vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. De aquí de la tierra no vamos a poder llevar nada. Todas las cosas materiales van a ser consumidas por el fuego y destruidas, según dice en Malaquías capítulo 4 y en el libro del apóstol San Pedro. Y nosotros pues realmente tenemos que comenzar a trabajar en la edificación de nuestro carácter. El otro día estábamos viendo que nuestro modelo es Cristo, que tenemos que crecer a la estatura de un varón perfecto que se llama Cristo Jesús. Entonces en esta noche vamos a ver aquí en la palabra de Dios que nos dice que todos vamos a ser probados. Y es importante, hermanos, prestar mucha atención a este tema, porque cada versículo nos va a mostrar diferentes maneras en las que vamos a ser probados. Todos no van a recibir la misma prueba, todos no van a pasar por la misma prueba. Cada uno de nosotros va a ser probado de diferente manera. Dios sabe cuáles son nuestros puntos débiles
y Él va a permitir. Vamos a leer algo importante aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, para que podamos entender algo antes de comenzar el tema en esta noche. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación no viene de Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando viene la tentación o la prueba? La tentación viene porque Dios permite que sus hijos pasen por diferentes situaciones para ser probados, para ver si en ellos hay dignidad, hay obediencia, hay lealtad, etc. Todas esas cosas que caracterizan a un verdadero cristiano. Y lo que nuestro Dios quiere saber es si realmente nosotros en determinadas situaciones nos vamos a comportar de esa manera. Por eso dice aquí en Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Miren qué interesante. Entonces estamos hablando del carácter probado y de todas las pruebas por las que vamos a tener que pasar y enfrentar. Estamos viviendo en un tiempo en el que el Señor quiere sellar a sus hijos, pero ninguno de nosotros va a recibir el sello de Dios mientras nuestra vida sea inconsecuente, estemos viviendo en el pecado, sea una vida irregular, estemos jugando a la iglesita o a las cosas de Dios. Y a Dios no le agrada nada de eso. No importa dónde usted se encuentre, en el estado donde vivan los Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, el mismo Dios que es el que está en Nueva York es el mismo Dios que rige Colombia, Venezuela, Guatemala, México, cualquier nación. Y no hay ninguna excusa entonces para conducirnos al pecado. No hay ninguna excusa. Entonces nuestro carácter se tiene que fortalecer cada día en la palabra de Dios y en la oración. Ahora miren qué interesante lo que nos dice este versículo. Proverbios 17:3. Acabamos de leer que todos vamos a ser probados. Ahora miren lo que nos dice aquí Proverbios capítulo 17 y versículo 3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Qué interesante la declaración de este pasaje, porque este pasaje nos dice que la hornaza es una cosa que se le pone fuego, bastante leña, para la plata. Y aquí también menciona que el fuego es para el oro, porque el fuego es lo que se utiliza, bien sea para fundir el oro, para limpiarlo, quitarle la escoria. La escoria se llama aquellas cosas que se le pegan al metal, que no sirven. Lo que hace el fuego es consumir la escoria y dejar solamente el metal, único, solo, sin más mezcla de ninguna cosa. Y la plata también se prueba con el fuego. Pero aquí dice que Jehová prueba los corazones. Él prueba el corazón suyo, el corazón mío, y Él quiere ver en qué condiciones nosotros vamos a responder, cómo nosotros vamos a actuar cuando venga la tentación. Si nosotros vamos a pedirle al Señor, ayúdanos, y Él nos va a sacar de esa prueba difícil por la que nosotros estamos pasando. Es cualquier área de nuestra vida. No pensemos que es solamente una cosa, sino diferentes cosas. Entonces en esta tarde vamos a ver diversas pruebas y aflicciones. Vamos a ver el primer caso. Vamos a estudiar en esta noche unos diferentes situaciones por las que pasaron algunos hijos de Dios. Y en este caso vamos a leer el caso de José. Génesis 39, capítulo 39, versículo 7. Miren la tentación cuando llega, como un hombre de Dios, pues tiene el conocimiento de Dios de que él no va a hacer eso porque es incorrecto y no va a pecar contra Dios. Aconteció, Génesis 39, 7 y siguientes. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Él no quiso. Dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor, él no quiso. Dijo a la mujer de su amo, José le dijo esto a esta mujer: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este mal tan grande y pecaría contra Dios? Bueno, todos conocemos el relato de la Escritura, hacia dónde fue a parar a José por su fidelidad. La tentación no viene súbita, no viene así de repente, le cayó la tentación, no. Y la mujer que estaba dentro de la casa, a la cual servía José, a la casa de Potifar, ella tenía la oportunidad de agarrar a José cuando él entrara al cuarto a limpiar, o cuando él fuera en alguna de las habitaciones. La mujer tenía la oportunidad de hacer cualquier cosa. Pero aquí dice que ella le hablaba cada día, cada día, cada día. Y entonces la tentación no llega de repente, de cualquier manera. Satanás sabe cómo trabaja. Hay una de las cosas que debemos de analizar en este pasaje, en esta escritura, cuando llega la tentación. Porque miren el argumento de José, o sea, su manera de ver las cosas. La mujer viene y le dice, versículo 7, Génesis 39, 7. Duerme conmigo, le dijo la mujer. Esto lo dice Génesis 39, 7 en la última parte del versículo. Duerme conmigo. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este mal tan grande y pecaría contra Dios? Pero miren en el versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella y para estar con ella. Entonces esto era todos los días. La mujer era inoportuna, la mujer era insistente, la mujer venía cada rato con la misma cosa. Y él desde el principio de entrada dijo, no, aquí en esta casa no hay otra persona mayor que yo. Mi amo ha puesto todo en mi mano. Lo único que se ha reservado es usted, porque usted es su mujer. Pero la mujer vino muchas veces y dice todos los días. Nosotros podemos ver entonces allí las consecuencias de mantenerse fiel. La Biblia nos dice que José fue a parar a la cárcel. No importa las consecuencias. Tal vez alguien dice, es que me van a meter a la cárcel si no digo la verdad. Diga la verdad y váyase a la cárcel, porque Dios lo va a sacar de ahí. El Señor dice en el libro de Proverbios capítulo 17 versículo 3 que Él prueba nuestros corazones. Él nos ve. No podemos llegar a la corte a jurar en falso, porque al Señor no le agrada eso. Y necesitamos nosotros entender cuál es la voluntad de Dios para que la podamos obedecer. ¿Qué sucedió con José? Vamos a leerlo acá en la escritura, Génesis 41, 38. Faraón dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Miren qué interesante. En José estaba el Espíritu de Dios. Faraón declaró con su boca que no iban a encontrar otra persona igual a José, con las mismas características que tenía José. Su carácter ya había sido probado. Cuando llegó a la casa de Potifar como esclavo, se comportó como un hijo de Dios. Si lo pusieron a manejar los otros esclavos, a ser mayordomo en la casa de Potifar, él manifestó que él era un hijo de Dios. Y él hizo las cosas honestamente, correctamente. ¿Por qué se fue a la cárcel? Porque su actitud era honesta, se mantuvo firme, no le importaron las consecuencias. Su amo bien podía matarlo, porque era el dueño de José, pero Dios no se lo permitió porque había un plan en la vida de José. Entonces allí vemos que la prueba nos llega súbita, la prueba no llega de repente. A todos nos llega una prueba de diferentes maneras. Y en el caso de José, era todos los días, todos los días. José dijo, no, y no voy a cometer este mal tan grande y no voy a pecar contra Dios. Porque cuando pecamos, es contra Dios que pecamos. Dios en su palabra nos ha dejado los 10 mandamientos para que los obedezcamos. Y en la Escritura dice que el que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Llámese fornicación,
adulterio, robo, deshonrar a los padres, etc. O de todas maneras pronunciar el nombre de Dios en vano, o tener ídolos en nuestra vida y adorar otras cosas que no merecen la adoración. El único que merece toda la honra y toda la gloria es nuestro Padre Celestial, es Cristo Jesús, y Él es el que tenemos que adorar. Entonces, cuando nos salimos de ahí, Satanás nos abre la puerta de la tentación y cada uno toma el rumbo que quiere. Este es el caso de Adán y Eva. Solamente lo vamos a citar como referencia. Adán y Eva fueron advertidos de que Satanás, el enemigo de Dios que había sido arrojado del cielo, iba a venir a ponerlos a prueba. ¿Por qué razón Eva se apartó de Adán? Porque si ellos hubieran estado juntos, Satanás no hubiera hecho esto. Pero Satanás llegó con una mentira, con que Dios les ha dicho que de ningún árbol del huerto pueden comer. Y Eva le contestó, no, de todos los árboles del huerto podemos comer. Solo de este árbol, digo Dios, no comerás, ni lo vas a tocar, porque el día que lo comas o lo toques, ciertamente morirás. Satanás trabaja de esa manera. Satanás no se mete en tu vida y te agarra a la fuerza y te hace pecar. O te agarra por las orejas y te hace pecar. Así no trabaja el diablo. El diablo trabaja de una manera sutil. Él es astuto. Y el Señor en su palabra nos dice, en San Juan 10:10, que Satanás ha venido a robar, a matar, a hurtar y a destruir. Ese es el plan de Satanás. Cuando Satanás te pone por delante la tentación para que caigas en la tentación, no lo está haciendo para que allá adelante te arrepientas, sino para que sigas en el pecado y en el pecado y en el pecado. Y finalmente, ¿qué va a pasar? El pecado trae destrucción, porque la paga del pecado es la muerte. Muy bien, vamos a ver el segundo caso. El caso de Pedro. Mateo 26, 33 y siguiente. San Mateo, capítulo 26, versículo 33 y siguiente. Ya vimos el caso de José, pero ahora vamos a ver el caso de el apóstol Pedro. San Mateo 26, 33. Dice así: respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Él era una persona que estaba muy seguro de las cosas. O sea, este hombre estaba, como les dijera, él tenía una confianza propia, una seguridad propia. Yo no te voy a no me voy a escandalizar de ti. Si todos se escandalizan de ti, yo ¿por qué me voy a escandalizar de ti? Fue lo que contestó Pedro. Versículo 34 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Miren qué interesante. ¿Qué sucedió cuando vinieron a arrestar a Cristo? Todos huyeron, incluyendo Pedro. Todos salieron huyendo. Aquí hay algo bien importante en esta lectura, que Pedro le dijo al Señor, contigo voy a ir a la muerte si es preciso, yo no me voy a escandalizar de ti. Pero el Señor conoce el fin desde el principio, y el Señor le declaró, esta noche, fíjense hermanos, esa misma noche, no era dentro de una semana, ni 4 días después, Jesucristo le dijo, esta noche, cuando el gallo cante, ya me habrán negado 3 veces. El relato lo conocemos, el pasaje de la Escritura es bien claro. El remordimiento del apóstol Pedro es una cosa que quedó registrada en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que cuando el gallo cantó, Pedro lloró amargamente. Hermanos, un José allá en Egipto luchó contra la tentación. Aquí hay un apóstol Pedro que fue advertido por el mismo Jesucristo, fue advertido, pero cuando llegó la prueba cayó. Miren qué interesante. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y José? Faraón lo dijo. ¿Dónde vamos a hallar un hombre en el que esté el Espíritu de Dios? En Pedro también estaba, porque Jesucristo estaba con ellos. Y estos hombres tenían que tener la investidura del Espíritu Santo, que estaba con ellos. Pero eran débiles espiritualmente. Por eso Jesucristo dice, la carne
dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El ser humano que no se conecta con Cristo está débil. Es una carga que se necesita todos los días. En el caso del apóstol Pedro, comparándolo con José, se le advirtió. A José nadie le advirtió nada. Simplemente la tentación llegó. Y la tentación llegó a la vida de José todos los días, cada minuto. Me imagino que cada segundo la mujer estaba detrás de él, importunándolo, fastidiándolo. Pero la Biblia dice que él pudo resistir a la tentación. El apóstol Pedro fue advertido de lo que iba a suceder. Y sin embargo, la Escritura nos dice que él negó al Señor 3 veces antes de que el gallo cantara. Aquí hay otro caso importante, porque no vemos a Satanás detrás de todo esto, pero Satanás es el que está atrás de nosotros, atrás del cristiano, queriéndolo hacer caer. En el libro de Job nos muestra entonces la experiencia del santo Job, un hombre que el mismo Dios describe de una manera muy particular. Nosotros vamos a ver cómo Dios describe a Job, y vamos a ver que Satanás está metido atrás, trayendo el desastre, la muerte, la enfermedad y la destrucción. A ver hasta dónde vamos a llegar. Entonces Job, capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera. Fíjense ustedes qué tan interesante cómo lo describe acá la palabra de Dios. Job 1:1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas cualidades que muestra la Biblia de este hombre no las está diciendo Job, porque si ustedes ven todo el relato del libro de Job hasta el final, Job declara esto, dice: soy vil y pongo mi mano en mi boca, porque yo soy polvo y ceniza, no tengo nada de qué hablar. Miren qué interesante. Por 39 capítulos Job argumentó con Dios. ¿Por qué? ¿Yo qué fue lo que hice? ¿Por qué me ha venido esto? ¿Por qué me sucedió así? ¿Dónde está mi pecado? ¿No eres tú un Dios justo? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué pasó? Hasta el momento que Dios se presentó. Porque Job estaba encerrado en un círculo vicioso donde no entendía por qué le habían llegado todas esas pruebas, si Dios era misericordioso y justo, que así era como él lo conocía. Pero miren a Satanás atrás de todo este plan macabro. Se encuentra en Job capítulo 1 versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hay predicadores que dicen que Satanás también es hijo de Dios. Eso no lo dice aquí. Aquí dice que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios, y dice, entre los cuales vino Satanás. Ahí se metió él. Ahí estaba metido él. Satanás se mete donde están los hijos de Dios. Satanás no se va a ir a meter a un bar, a un prostíbulo, porque ahí tiene sus ángeles malos que tienen el control de esas personas. Entonces la Escritura nos dice aquí, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás se metió en ese grupo. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Escuchen lo que Dios dice de él, porque aquí Job no está hablando. El mismo Dios es el que habla de él. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ese era el concepto que Dios tenía de esta persona, de este hombre, porque Dios nos conoce. Dios conoce su corazón. Dios sabe quién era José. Dios sabe quién era Pedro. Por eso a Pedro se le advirtió antes de que cayera la tentación. Hermano, aquí nadie va a recibir la tentación de Satanás de manera de repente, súbita. No, hermano, el que se quiera meter en el pecado, él se va a meter en el pecado, sin importarle lo que diga el Señor. En un escrito está. El que se cuida, entonces dice, no, espérate un momento. Si esto es abominable, si a Dios no le agrada esto, si yo tengo mi esposa, ¿yo por qué tengo que estar buscando otras mujeres? ¿Por qué tengo que estar haciendo yo lo que a Dios no le agrada? La tentación la rechaza el verdadero Hijo de Dios. Pero dice en Primera de Juan,
el apóstol Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, de manera que estamos hablando del carácter probado, que es una de las cosas de las que no se predica en las iglesias, y tenemos que entender cuál es la jugada nuestra, cuál es nuestra manera de responder, cómo vamos a actuar. Entonces Dios le dice a Satanás, le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Tenía esas tres cualidades: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero miren lo que Satanás contestó. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, que has bendecido por tanto? Sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene. Verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Dice: solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Esto es Job capítulo 1, versículo 12. Todo el relato del libro de Job nos muestra la experiencia de un hombre al que Satanás le mató 10 hijos en un solo día. A mí me llama la atención cuando una persona está pasando por un duelo, por un sufrimiento, y entonces lo primero que la gente hace es expresarse y hablar contra Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo mataste? ¿O por qué me lo quitaste? ¿O por qué te lo llevaste? La gente no entiende que la consecuencia del pecado es la muerte. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios los creó, Dios los hizo con vida eterna, pero les puso un límite. Dios les dijo: el día que coman de este árbol, fuera, mueren, se van a morir. ¿Y qué hizo Dios para evitar que se convirtieran en pecadores eternos? Los sacó del huerto del Edén, los sacó. Su hogar era el jardín del Edén, era su hogar, pero Dios los sacó. ¿Por qué razón? Porque ellos no resistieron la tentación. Satanás vino y agarró a la mujer sola y la hizo caer, y después la mujer hizo caer al hombre, a Adán. Aquí nosotros entonces estamos viendo el caso de José, un caso completamente diferente al del apóstol Pedro, que fue advertido. Y aquí vemos a un padre de familia, a Job. Cuando vemos el caso de Job, encontramos algo interesante, porque a José no le mataron a nadie. La prueba de José fue que la mujer de Potifar vino y le dijo: acuéstate conmigo. Lo estaba llamando a que fornicara con ella, porque él era un muchacho soltero, y esa mujer estaba casada. Miren qué interesante. Pero en el caso de Job, encontramos a un hombre, padre de familia, consagrado a Jehová, que había dedicado su vida a Dios, pasar por las pruebas más grandes. Estos relatos de la Escritura, que el Señor ha permitido que se queden aquí, Él los ha dejado para que nosotros entendamos, hermano, que todos vamos a ser probados, que todos vamos a pasar por las pruebas. Y es muy posible que su hogar se está desbaratando, que usted tenga problemas con su esposa. Pónganlo en las manos de Dios, porque Satanás es el que está atrás. Si aquí llegó la mujer de Job a decirle a Job: ¿todavía vas a seguir reteniendo tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job, ¿qué contestó? Le dijo: has hablado como una mujer necia. No hemos recibido de Dios lo malo y lo bueno, las pruebas y las dificultades, las bendiciones y las maldiciones. ¿Por qué hablas así? Dice la Escritura que ni aún en eso Job pecó. Entonces miren qué interesante por donde nos lleva el Señor y nos conduce en este estudio de esta noche. Viene la prueba en el hogar, la mujer se altera, se molesta, hay un pleito, hay un conflicto. ¿Quién está ahí atrás? Satanás, que quiere destruir los hogares. Satanás quiere destruir los hogares, los niños y los jóvenes, los pastores y las iglesias. Ya de hecho muchas iglesias están ya destruidas porque Satanás lo está logrando. Y muchos pastores también están en la mísera ruina porque ellos se han dejado destruir. Los que están asalariados, los que reciben un salario de la corporación, se prestan para hacer lo que Satanás quiere. Pero el que no vive por un salario, sino que vive por fe y sirve al verdadero Dios, a él no le importa. Él predica la verdad derecho. No importa que la gente diga: es muy duro su mensaje. ¿Qué me importa a mí cómo la gente clasifica el mensaje? El mensaje es de Dios,
Y no matter what, no importa cómo sea, yo lo tengo que predicar. Miren entonces qué interesante. Tenemos a José, tenemos al apóstol Pedro y ahora tenemos a Job. El final del relato, en los últimos capítulos del libro de Job, nos muestran a un hombre arrepentido. Dios lo restaura. Su condición postrera vino a ser de más éxito y de más bendición que su condición primera. Dios lo bendijo, Dios lo multiplicó, Dios le dio hijas preciosas, Dios lo bendijo más que en la primera condición. Pero ahora vamos a ver un caso más. Este es el caso de Cristo. Bueno, alguien dice, Cristo fue tentado. Vamos a leerlo en Hebreos 4:15. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Miren lo que nos dice este pasaje. Prestemos mucha atención, hermanos. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. ¿Quién fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Tal vez alguien dice, no, pero las mujeres, fue tentado. En el robo fue tentado. En la violación del sábado fue tentado. Es que la Biblia dice que fue tentado en todo. No podemos descartar ninguna posibilidad porque Satanás, el enemigo de Dios, tenía un plan y era acabar con Cristo, destruirlo, que no hubiera salvación para el hombre. Ese era el plan de Satanás. Pero ahora vamos a ver en Mateo capítulo 4, ¿qué nos dice la Escritura? Hay algo bien importante para que le prestemos atención. Mateo capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 y siguientes. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Cristo había sido bautizado por Juan en el río Jordán, fue lleno del Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Estamos hablando de Mateo 4, versículo 2. Ahora leo el versículo 3. Vino a él el tentador. La Biblia describe a Satanás como el tentador. Allá leíamos en Santiago capítulo 1, versículo 13. Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por lo malo. Dios permite la tentación. Pero aquí dice en el versículo 3, vino a él el tentador. Así se describe a Satanás en este pasaje. Vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Le está citando el Salmo 91. Satanás conoce la palabra de Dios. Versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Miren qué interesante. Satanás estaba tentando al mismo Dios para ver si lo hacía caer. Otra vez, versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí vemos un caso muy interesante. Estas 4 tentaciones que le presentó Satanás a Cristo son las mismas tentaciones por las que tenemos que pasar nosotros, que es el apetito, la alimentación, la adoración a Satanás a través de muchos ídolos, la televisión, las redes del internet, etcétera, muchas cosas. Satanás le mostró los reinos del mundo y le dijo, yo te los voy a dar, a mí me han sido entregados, te los voy a dar si postrado me adorares. Hermano, muchos ven que es una cosa tan fácil, que no tiene ningún problema, pero el problema mayor es que ahí dice, el Señor Jesucristo dice, no tentarás al Señor tu Dios, está escrito.
Nuestro Padre Celestial merece toda la honra y toda la gloria. ¿Quiénes somos nosotros? Somos sus hijos. Tenemos que adorarlo. Dice en Apocalipsis 14 del 6 y siguientes: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hermanos, ese es el deber nuestro. Nuestro deber es adorar a Dios. No dejar que Satanás venga con sus sutilezas, con sus trampas y engaños, con sus falacias y mentiras, arrastrarnos a la tentación. Yo les voy a decir algo, hermanos, muy personal. ¿Cómo es posible que las cosas eternas se cambien por 5 minutos de pecado? Bueno, ni a 5 minutos. Porque si se habla del sexo, vamos a decir, la experiencia que tienen dos personas no dura 5 minutos, dura menos de 20 segundos. ¿Vamos a perder la eternidad por eso? ¿Por el pecado? No lo vamos a cambiar. Lo que Cristo nos ofrece es mejor que lo que el diablo nos está ofreciendo. Los bienes del mundo, los que van detrás de los bienes materiales, que no comen, no duermen, no descansan el día del Señor, están todo el tiempo con una actitud de, vamos a decir, de estrés, está viviendo una vida intensa, porque ellos no saben qué va a pasar. Cristo va a venir y va a acabar con todo. Nadie se va a llevar nada de este mundo. Nadie tiene la capacidad de decir: yo soy el dueño absoluto, porque el dueño absoluto es Dios. Aquí hay una declaración bien interesante en la palabra de Dios y se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. 2 de Pedro 2:9. Miren lo que dice aquí el Señor. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Miren qué interesante. Dios va a reservar a los que luchan contra la tentación. Nada es fácil. El ser humano se encuentra con una naturaleza de pecado de más de 6.000 años. Tenemos un pasivo de pecado de 6.000 años. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, toda la descendencia de ahí para arriba, no sabemos cuáles eran sus impulsos, qué era lo que les gustaba, a qué se estaban inclinando, si buscaban a Dios o no lo buscaban, etc. Estamos en una época en que todos esos 6.000 años de pecado caen arriba de nosotros. No es fácil, pero dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él nos va a dar las fuerzas para luchar. Aquí 2 de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Miren el versículo 10. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hay algo interesante. Nosotros pusimos en el internet una fotografía del profeta Daniel enfrente de los leones. ¿Saben, hermanos, que la sierva del Señor habla de la experiencia del profeta Daniel en el pozo de los leones? Pero un hombre puso un comentario y dijo: no se lo comieron porque no olía a carne. Mire qué interesante. Ustedes saben que Daniel tenía una dieta completamente diferente. Daniel sí comía carne, porque ellos celebraban la Pascua. Y la Pascua se mataba un cordero y comían la carne asada. El asunto es que el apóstol dice que el que es nacido de la carne, carne es. Lo mismo que dice el Señor Jesucristo. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es verdad, los leones no se lo comieron porque él no era carnal, él era espiritual. Los leones, cuando vieron a Daniel en esa condición ahí parado, vieron al ángel de Dios y lo respetaron. No se lo iban a comer. Miren qué interesante. Dice aquí en el libro de 2 de Pedro 2:9 que el Señor libra de la tentación a los piadosos. A Pedro se le advirtió, no le importó la advertencia, cayó en el pecado y en la desobediencia. Ahora vamos a ver 1 de Corintios, capítulo 10,
versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y el Señor nos dice así: no nos ha sobrevenido alguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese es nuestro Dios. Estamos enfrentando una prueba, una dificultad. Vamos a ponerle cualquier cosa, porque son muchas las áreas en la vida del ser humano. Una deuda que no se ha podido pagar, la renta que no se ha podido pagar, o en el hogar problemas en el matrimonio, etcétera, o con los hijos, o en el trabajo, o en cualquier área de la vida suya o mía. Pero Dios está ahí presente. Él está viendo cómo vamos a actuar, hasta dónde nosotros podemos llegar. Si a lo último nosotros nos vamos a desanimar y vamos a abandonar el camino de Dios, como han hecho muchos. No, que es que lo que pasó, que nadie en la iglesia me ayudó y no me dieron comida. Nosotros no estamos en la iglesia por la ayuda que nos den ni por la comida que nos den. A Dios no se busca por interés. Nosotros buscamos a Dios porque realmente lo necesitamos en nuestra vida. Y lo vamos a encontrar. Como dice San Juan 6:37, el que viene a mí, no lo echo fuera. Vamos a leer esta escritura, segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 16. Dice así. Vamos a leer desde el 15. Dice: porque todas las cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando día de día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, el Señor nos habla de una manera maravillosa, que el Señor nos va a ayudar, hermanos, y nosotros tenemos que aceptar eso, la bendición que el Señor nos ofrece. Su palabra, hermanos, está llena de promesas maravillosas para que nosotros podamos aferrarnos a esas promesas y podamos pedir del Señor su bendición. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí tengo el deseado de todas las gentes y quiero leerles solamente un párrafo para concluir con el tema en esta noche. Miren lo que dice la sierva del Señor en la página 441. El pueblo que contempló al Salvador en su venida fue favorecido con una manifestación más abundante de la presencia divina que la que el mundo jamás había gozado antes. El conocimiento de Dios fue revelado más perfectamente, pero por esta misma revelación los hombres fueron juzgados, su carácter fue probado y determinado su destino. Hermanos, me parece esto impresionante, esa declaración, porque allí dice, hermanos, que esa gente que tuvo la experiencia de ver a Jesús cuando vino en aquella ocasión, recibieron una revelación perfecta de lo que era Dios. Sus sermones, sus milagros, su manera de actuar, su manera de tratar al pecador, su gracia que se reveló, etc. Cuando los hombres rechazaron esa manifestación del poder de Dios, dice que fueron juzgados, sus caracteres fueron probados y decidido su destino. Que ese no sea el caso de nosotros. Hoy tenemos la palabra de Dios que nos ayude todos los días a permanecer fieles y firmes en la fe. Dice allí: bienaventurado el hombre que resiste la tentación, porque cuando haya venido la prueba, recibirá la corona de la vida eterna. Eso es lo que necesitamos llegar a alcanzar, la corona de la vida eterna. Que el Señor les guarde y les bendiga. Es mi mayor deseo y oración. Una feliz noche para todos. Queremos decirles que entren a nuestro canal de YouTube, inscríbanse, hermanos. Inviten a sus amigos a que se inscriban para que puedan escuchar palabra de Dios con poder. Vamos a orar.
nuestro Dios y Padre que moras en el cielo. En esta noche venimos dándote gracias porque para siempre es tu misericordia. Señor, una bendición especial queremos pedirte para tus hijos que a través de las redes del internet escucharon tu palabra. Extiéndales tu bendición a cada uno por nombre, por edades, su familia, sus trabajos. Bendice a tu hijo Fernando Pacheco. Devuélvale en bendiciones, Padre. Cuide su vida. Su esposa Daisy Ávila, bendícela. Bendice también a nuestro hermano Rafael Estrada. Y bendice a todos los que han apoyado nuestro ministerio. Cuide de sus vidas. Deles tu bendición, Padre, cada día. Que cuando venga la prueba y la dificultad podamos entender que no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana. Y si viene una prueba sobrehumana, tú nos vas a sacar victoriosos en Cristo Jesús. Bendice a tus hijos, Padre, cada uno por nombre, por edades, que escucharon tu palabra una vez más. Gracias por la mitad de la semana. Bendícelos en este resto de día. Lo pedimos todo en el nombre soberano y poderoso, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.